¡Bienvenidos! Arrancamos el videoblog de Entre Semana. Hoy hablaremos de los dibujos animados. Los dibujos animados los consumimos desde la infancia y esto produce que te puedas convertir en tres tipos de personas. Persona 1. Oye, mamá, ¿qué has preparado para comer hoy? Los sándwiches están deliciosos, mamá. Papi, ¿tú me llevarás al colegio? ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Lo que hacen estos tipos de dibujitos es destruir tu idioma natal y hacerte hablar un español neutro. ¡Le pasa a mi tío Jason Solís! Segunda persona. ¡Oh, no! ¡Un villano! ¡Ah! Y la tercera persona, los fanáticos de Dragon Ball Z. Qué enfermo que son, boludo. ¡Boludo! ¿No vieron el nuevo episodio de la nueva saga de Dragon Ball Z? El capítulo 138 es donde Vegeta recibe un raspón acá. ¿No vieron? ¿No vieron? ¿En qué minuto? ¿En qué minuto? No, en el minuto 2 con 34 segundos. Si no viste el Chavo del 8 no sabe hacer esto. Bueno, legalmente, vos te acordás del Pato Donald antes. El Pato Donald antes era buenísimo porque tenía aventuras. Y ahora hoy contaremos cuántas casas tiene Mickey. Hoy contaremos cuántos chongos tiene Winnie. O sea, es educativo y no es divertido, sinceramente. A mí me gusta más el Pato Donald y el Mickey de antes. Indudablemente, los dibujos animados de antes eran los mejores. ¿Se acuerdan de Hannah Montana? No, Willy, tienen que portarse bien. Hay que ser como los padres. Y la Hannah Montana de ahora. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Ahora los dibujos de antes eran más entretenidos y más aventureros. Inclusive era un poco más cariñoso, ¿verdad? Winnie the Pooh es como tú. Y ahora es diferente, es otro mundo. Ahora vamos a asesinar a todos estos hijos de Remy. Haremos hechizos y asesinaremos a todo este pueblo. Lo simpático, esta semana escuché una publicidad de una empresa que hace chorizo y demás. Y dice: divertite con los personajes de Looney Tunes, Bugs Bunny, Pato Lucas. Eso nos muestra en la televisión hoy día. Hoy día son películas, son series animadas de Dragon Ball. Hannah Montana cuando era virgen. Selena Gómez cuando era una nenita. Drake Josh, ¿quién no veía Drake Josh, verdad? Esa era la época ya de los 2004, 2005. Ahora vos le mirás a Josh y está hecho mierda. Lo malo de los dibujos animados de ahora es que hacen falta más creatividad. A diferencia con los dibujos de antes, estos eran más largos, más entretenidos y tenían mejores guiones. Sin embargo, los dibujos animados de hoy en día se divagan mal, se divagan feo. Y los personajes de los dibujitos de hoy en día parece que están todos... ¡Qué buena onda, loco! Boludo, yo no sé qué pensaron lo que crearon una aventura, viejo. Che, viejo, parece que estaban fumados, boludo. Y dijeron, boludo, vamos a ganar plata y vamos a hacer esto. Algo típico que siempre pasa en las películas o dibujos animados es cuando muere el actor principal. Nadie llora. Nadie lamenta su muerte. Pero cuando muere un animal, todo el mundo llora, todo el mundo critica, boludo. ¡Ah, me muero! ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡No te mueras! Digo así bien. ¡Me chupa un huevo! ¡Como si fuera que me das de comer! ¡No! ¡No me mates! ¡No, hijo de puta! ¡Ah! Hasta la vista, baby. ¡No, boludo! ¿Cómo le van a matar al animal? ¿Cómo? ¡Qué insensible! ¿Cómo le van a matar a un animal? ¿Cómo? ¡Decímelo un poco cómo! También hay dibujitos que salen del contorno de la realidad. ¡César, pase! ¡Dale, ahora espero! ¡Dale, boludo! ¡Sigo esperando! Hola, mamá, sí, acá estoy jugando todavía partido. No va a llegar los pasos ya. Muy bien, hasta aquí este pequeño vlog de hoy de Entre Semana. Espero les haya gustado y no olviden de compartirlo con sus amigos. Tampoco olviden de seguirme en mi cuenta @desoxigenados. Nos vemos en el vlog del fin de semana. ¡Pan tostado!